tardes a los que se incorporan ahora. Gracias a los que ya estuvieron por la mañana. Continúan aquí con nosotros. Bueno, ahora vamos a tener un panel muy importante, el único panel, el principal panel desde la perspectiva local de Argentina, que se cumplen 30 años de la reforma constitucional de 1994, y hay un elemento importante en la reforma que fue la incorporación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces nos pareció una idea de Norma Morandini hablar de este tema, y que de alguna manera pone limitaciones en caso de que haya una radicalización tanto en materia de libertades civiles como, diría también, económicos, sociales y culturales. Así que la idea de este panel, con Leandro Batalla, que es un abogado de la Universidad Nacional de Rosario y experto en temas constitucionales y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, junto con Norma, que es una destacada figura de derechos humanos de la Argentina y nos honra ser nuestra vicepresidenta, y ha tenido una carrera muy interesante como diputada y senadora nacional, y bueno, sobre los dos temas de derechos humanos y su paso por la actividad legislativa tiene muy buenos libros que les recomiendo. Y la idea es tener un diálogo entre ellos. Norma me decía, Leandro es la generación del retorno a la democracia, entonces es interesante tener un diálogo intergeneracional sobre lo que significa para la protección internacional de los derechos humanos desde el punto de vista de nuestro país, y que esté en la Constitución. A veces cuando leemos que se debaten reformas constitucionales en algunos países, se plantea si se va a dar esto de que los países adopten estos instrumentos a la Constitución. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Norma también fue candidata a vicepresidente de la Nación. Bueno, tiene una tremenda trayectoria, así que espero que disfruten mucho este panel. Los dejo con Leandro y Norma. La idea es que sea formato diálogo, ¿no? Así se hace bastante más animado e interactivo. Así que bueno, muchas gracias, Leandro, por venirte desde Rosario, por tu generosidad. Bueno, Norma, un lujo, y bueno, te cedo la palabra y muchas gracias por la iniciativa. Gracias a ti, sobre todo, Gabriel. Buenas tardes. Qué desafíos mantenerlos despiertos después de comer. Pero hay que homenajearte a vos, porque justo se cumplió ayer 30 años de la reforma constitucional del 94, y me consta que Gabriel ha puesto enorme empeño, y tendríamos que tener acá como mínimo, es decir, los que participaron en la reforma, los que son de alguna manera dueños de la reforma del 94. Entonces voy a empezar haciendo homenajes a Santa Fe. Me pareció que era importante invitar a un hijo de la democracia, nacido en tiempos democráticos, que no carga con el peso de mi generación, que somos los que recibimos como herencia el cadáver que nos dejó la dictadura, que es la política. Las dictaduras mandan, ordenan, matan, imponen el terror, cancelan la política. Y ese es un prejuicio tan enorme que cuando a mí me invitaron muchas veces a ser candidata, yo siempre decía que no. Y hasta que después de la crisis del 2001, cuando el país mostró que tenía los pies de barro en términos institucionales, me dije a mí misma, ¿y por qué no? Si en mi caso personal, que pertenezco a la gran familia del dolor, que fue atropellada por la dictadura precisamente porque se había cancelado la política,
Es decir, ¿por qué? Es decir, creo que yo tenía más obligación que nadie de ir a la política. Y con ese espíritu, es decir, entré como diputada y antes de contar un poco la experiencia para poder enmarcar esta conversación con Leandro, tengo que hacer mi autocrítica como periodista. Como periodista siempre con el dedito en alto, diciéndole a los otros lo que hay que hacer. Yo fui muy crítica de lo que fue el Pacto de Olivos. Para ser una buena periodista tenemos que contextualizar para que ustedes entiendan, sobre todo los que no son argentinos, es decir, el contexto político histórico de la reforma del 94. Como periodista yo criticaba el Pacto de Olivos porque había un presidente que era Alfonsín, que sabía que había que limitar el presidencialismo como tradición nuestra, y un presidente que quería seguir siendo presidente. Mi crítica era que no se podía hacer pactos de espalda a la sociedad. En una democracia la sociedad, la ciudadanía tenía que conocer qué era ese pacto. Y hay una fotografía que simboliza muchísimo eso, que es Menem y Alfonsín de espalda entrando a la casa Olivos, es decir, donde se pacta ese núcleo de coincidencias básicas para la reforma del 94. Y ahí viene la parte que a mí me entusiasma y que por eso sí, me va a encantar escucharte, Leandro. Si yo empecé a descubrir la maravilla que pasa en la vida cuando gente que hace lo que no se espera. Es decir, gracias a un grupo de constitucionalistas traviesos, rebeldes, metieron por la ventana, tienes que corregirme, lo que no estaba en el núcleo de coincidencias básicas, que eran los derechos humanos con jerarquía constitucional. Y eso a mí hasta hoy me deslumbra, porque no fue una picardía, fue, es decir, como siempre digo, no hay que creer las cosas que nos asustamos, nos anticipamos, son cosas cuando la vida, el ser humano, es todo espontáneo y tiene que ver con la acción y con la palabra. Y este grupo de constitucionalistas traviesos estaba Lilita Carrió, Graciela Fernández Traijide, presidía la comisión Cafiero, el padre es del esposo García Lerma, y nuestro prócer cordobés, ¿no? Hernández. Y ellos, que no estaba, insisto, no estaba previsto en el núcleo de coincidencias básicas, incorporan en la Constitución una decena de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, esto es, por encima de las leyes locales. Todo eso yo lo tuve que aprender porque entré al Parlamento, al lugar de los reglamentos, al lugar de las leyes, y mi primer sorpresa fue descubrir que la mayoría de mis colegas ignoraban ese bellísimo artículo 75, inciso 22, que es el que incorpora todas estas, nos pone a los argentinos, pone al Estado argentino, lo encadena jurídicamente para dar cuenta de cuál es la situación de los derechos humanos en el país y a su vez nos ayuda en términos de ciudadanía, de permitir que sea la sociedad civil que en el momento que Argentina tiene que dar cuenta en ese examen periódico cuáles son las carencias, qué nos falta y demás. Así que a mí me deslumbró lo que yo no conocía como por no ser abogada. Pero cuando fui al Senado siempre tenía un poco el complejo, bueno, yo cómo voy a hablar de la Constitución si yo no soy abogada. Pero ahí descubrí otra cuestión que me gustaría después que ver, ese falso federalismo de invocar cada vez que no se quería votar, yo digo leyes inocentes, como por ejemplo la calidad acústica, que era una ley que lo único que pedía, señor, no ponga la fábrica al lado de donde la gente duerme. Eso, de apariencia inocente, hace 10 años que no conseguimos que se trate ni que se apruebe esta ley de calidad acústica,
siempre había un senador que decía, usted no me puede decir al gobernador de mi provincia, usted no me puede decir. Entonces fui aprendiendo esta enorme, de tener esta maravilla de constitución, y sin embargo que se la ignora, que no se cumple. Para no extenderme tanto de este aprendizaje, yo después estuve 4 años en el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, y ahí fue el mayor aprendizaje, porque trabajamos para que los senadores y los diputados supieran que todas las leyes que proyectaban tenían que ser concordantes con todo lo que Argentina había firmado. Y ahí también tuve otra frustración. Eran muy poquitos los legisladores que venían todo el tiempo a las reuniones pedagógicas que hacíamos, o cuando nos visitaban los altos comisionados de Naciones Unidas, que ponían en evidencia situaciones en relación a la violencia, a las cárceles, todos los temas de derechos humanos. Es decir, no voy a llorar de mi frustración, porque aprendí mucho, y de todo lo que aprendí 2 cosas que ya te voy a dejar a Leandro. Tenía un compañero de banca, no de partidos, coincidía al lado mío, era un diputado del grupo de Lilita Carrión, un jurista que había estado en UNICEF. Y yo siempre hacía bromas, digo, con el único con el que puedo hablar de libros. Y él me regaló un dicho que me parece precioso, que dice, que es un anónimo jurídico, que dice: las constituciones son los chalecos de fuerza que se ponen encima a las sociedades en momentos de lucidez para evitar descarriarse en momentos de locura. Entonces, esa fuerza de lo que significa la Constitución, y cuánto desastre nos ha traído precisamente el no cumplimiento de una Constitución que parece un traje a medida, se la ensancha y se la achica de acuerdo a la coyuntura y del momento. Y termino con esto. Yo sigo muy atento a estos temas. Denunciamos mucho la violación de los derechos humanos, pero no hemos anunciado qué son los derechos humanos. No hemos hecho pedagogía de los derechos humanos. No hemos vinculado que el derecho humano es el derecho democrático. Entonces después viene Naciones Unidas y pone nombres difíciles, ¿cómo son los ¿las comisiones? No, los ODS. Y yo siempre digo, los ODS no son otra cosa que derechos humanos, ¿no? Nos cuesta nombrar con todas las letras que los derechos humanos son derechos democráticos. En la última lectura que he descubierto de un provinciano, Joaquín B. González, que les recomiendo leer, fundador de la Universidad de La Plata, que cuando se cumplen los 100 años de la independencia de Argentina, en el 1910, él escribe un ensayo bellísimo, que es un juicio a la nación. Y él dice que Argentina tiene su cuerpo lastimado por las guerras fratricidas, y que el alma hay que depositarlo en la ley, hay que depositarlo en la Constitución. En esa época era la de 1853. Porque no hemos derogado, decía Joaquín B. González, la ley del odio. Es la única ley no derogada. Él se muere sin ver lo que ha pasado, vienen los golpes del 30 y demás, es más cercano en el tiempo. Pero me pregunto y te pregunto, Leandro es un joven constitucionalista, viene de Rosario, es profesor universitario, pero además litiga a favor de los derechos que ya nos contarás. Y además viene de una provincia que les recomiendo visitar, porque es la única provincia que honra y celebra la Constitución, y hay un museo en Santa Fe muy moderno, un museo privado, que está construido sobre la barranca, está construido sobre una grieta, y cuando uno entra a la sala de la grieta es muy perturbadora, porque no solo está la grieta en el piso, sino que están los próceres dándose la espalda. Del lado los unitarios y federales, y la verdad que es muy perturbador
atravesar esos próceres dándose la espalda y terminar con toda, escrito en el piso, la cantidad de batallas y los muertos por esas guerras fratricidas. De modo que, por suerte, hoy tenemos nada más, por eso hay que trabajar contra eso, guerras verbales. Hay que limpiar la forma de hablar, porque la democracia es el sistema de la palabra, porque todos tenemos derecho a decir la palabra. En la democracia aprendemos a argumentar, pero tenemos que aprender a hablar de los males, no de los malos, porque tenemos una degradación tal en el debate público que impide cualquier conversación democrática. Pero bueno, ahora escucharte a ti, cómo llegaste, por qué la Constitución, preguntarte, después te voy a preguntar sobre los que hoy, los detractores por instituciones que no han funcionado bien, y me pregunto y te pregunto si el problema son las instituciones nuevas que incorpora la Constitución del 94 o es nuestra cultura política autoritaria, populista, que no la hemos democratizado porque no hemos democratizado el poder, ¿no? Interesante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con Norma, que la llevo en mi perfil ahí de Facebook desde hace un tiempo, su foto. Así que sin conocerla, ahora conociéndola, es como una gran vieja y nueva amiga. Creo que esto tiene que ver, viene desde la colonia, me remonto un poquito atrás, los invito a hacer un viaje un poco en el tiempo, y viene de estos de que se acata pero no se cumple, ¿no? Está la ley pero no la cumplimos, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, pero viene la ley, está, y en la provincia la interpretamos como queremos, acá en la metrópolis de otra forma distinta, y de ahí viene, y de los enfrentamientos, primeros unitarios federales, que han frustrado efectivamente el primer dictado de la primera Constitución, 1819, 1826, fracasos. Después 1853 con el problema con Buenos Aires, ¿de acuerdo? Hasta 1860, el fin de ese problema. Y así sucesivamente, podríamos ir a la Constitución del peronismo, en definitiva, esa Constitución que dividió aguas y en el medio los distintos golpes de estados que fueron imposibilitando y obturando el respeto de la tolerancia del otro y construyendo una cultura de la violencia en nuestro país, ¿de acuerdo? El 30, el 43, el 62, el 66, el 76, aún más agravados. Y con unas dictaduras militares que en muchas ocasiones se arrogaron el poder constitucional. Recuerden el 57 que lleva a cabo una reforma de la Constitución, una dictadura, con el justicialismo proscripto, o en el 72 una enmienda, o sea, una reforma directamente auspiciada por la dictadura Manía Levingston Lanús. En definitiva, qué difícil estas ataduras nos han costado a los argentinos, ¿no? Esta alegoría que Norma hacía, cuánto nos ha costado, y creo que tiene más que ver con la cultura política que con el diseño constitucional. Sin lugar a dudas, recuperada la democracia, yo quiero reivindicar la figura de Alfonsín, que en definitiva en ese Consejo de la Consolidación de la Democracia veía necesario y urgente la reforma de la Constitución. Reunió grandes líderes en aquel momento, intelectuales de distintas vertientes, y el objetivo era claro, la limitación del poder, una postura más, un régimen más parlamentario como los europeos, ahí vislumbraba Alfonsín. Pero el ascenso en el justicialismo, esa interna, cuando Menem le gana a Cafiero, modifica ese esquema. Y eso se pierde. Ya con Menem en el poder, bueno, se auspicia esta reforma constitucional del 94 que buscaba la reelección. Y no tanto esa cuestión de la pérdida de poder del presidente, como lo había pensado Alberdi, que se seguía siendo ese rey sin corona. Así se pensó el Ejecutivo en Argentina, ¿no? Un rey, un presidente que no tenía corona, pero con muchas facultades, con todo lo que nos ha llevado esa cultura del poder, muchas veces despótico, ¿de acuerdo? Que aniquila al otro y que lo termina cercenando. Sin embargo, efectivamente, en 1994, el 75, inciso 22, por la astucia, como un tema habilitado, no dentro del pacto, sino como los temas, bueno, que podemos habilitar y podemos discutirlos libremente. No era el corazón de la reforma constitucional, era un tema que se podía discutir. Ahí se introduce. Primero, el 75, inciso 22, resuelve un problema que venía desde tiempo en Argentina, que era
la relación del derecho internacional con el derecho interno. No se sabía bien dónde estaban jerárquicamente las normas internacionales. En un momento decían que estaban por encima, en otro momento que era igual a la ley, y había una serie de complicaciones. En el 94 eso se termina, resolvemos un problema, nos ponemos de acuerdo, resolvemos un problema, que es que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Y ahí hay un grupo de tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, muy importante. Están fijados de forma taxativa. E incluso es tan amplia la apertura hacia los derechos humanos y hacia la dignidad humana, así lo decían los convencionales, que se habilita que se incorporen nuevos instrumentos internacionales sin necesidad de reformar la Constitución, que de hecho se incorporaron 3: imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad, adultos mayores, en definitiva, una serie de tratados internacionales que tienen la misma jerarquía constitucional de una forma más ágil. Pero, nuevamente, se acata pero no se cumple. ¿Recuerdan eso? Esos tratados de derechos humanos que celebramos, que están por encima del ordenamiento, que forman parte del bloque de constitucionalidad federal, que bien dice Norma, el federalismo no es una excusa para no cumplir los derechos humanos, ha tenido a lo largo de las interpretaciones de ese artículo distintas visiones. Al principio, la Corte Suprema, todo lo que tenía que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sé que acá hay algunos representantes de embajadas y consulados, es similar al Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, con algunas variantes, pero es similar. Nuestra Corte Suprema abrazaba la internacionalización de los derechos humanos y replicaba y aceptaba la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En distintos fallos fue haciendo así. Sin embargo, incluso en algunos fallos que hace cambiar lo que la Corte Suprema había dicho. Entonces hay una apertura muy grande hacia eso. Pero asistimos en el último tiempo, a mi forma de ver, con algunos fallos. Hay un fallo que generó mucho revuelo, que bueno, es de un periodista acá de esta ciudad, que es Fontevecchia. Ese fallo, en definitiva, de la Corte Suprema, algunos consideramos que es un revés en materia de derechos humanos, porque cierra esa generosa interpretación y apertura, y la Corte Suprema de alguna forma vuelve a tener una postura más soberanista en cuanto a derechos humanos, ¿no? Esa postura internacionalista que la Corte había abrigado, ahora nuevamente se empieza a cerrar nuevamente. Entonces es una luz de alarma, y me parecía importante, ustedes que están en una organización de derechos humanos o que tienen incumbencias específicas con esto, ¿no? Cómo fue variando. En 1994 estaba claro el deseo de terminar con la salvajada que había sucedido, poner protección internacional a los derechos de los individuos por encima del ordenamiento nacional, porque sabíamos que si no tenemos una protección internacional, los crímenes que aquí se cometen, muchas veces los funcionarios judiciales eran cómplices de esa situación. Recuerdan una acordada del 30 que convalidaba el golpe de Estado, del 43, y en definitiva hoy vemos en crisis nuevamente esa ampliación o ese compromiso con los derechos internacionales y los derechos humanos. Me parece que ese es un punto a tener especial en consideración, principalmente con esto que se está discutiendo hoy en día, me parece, en el Senado de la Nación con la elección de nuevos ministros de la Corte. Creo que es un tema central, digamos, cuál es esa interpretación en materia de derechos humanos. Y creo, Norma, que vos me estabas diciendo esto del federalismo, que también es algo que vemos que pone en crisis con el principio de universalidad de los derechos humanos. Ha habido recientemente una postura mucho más federal de la Corte Suprema que ha desarrollado lo que se denomina margen de apreciación provincial, margen de apreciación local. ¿Qué significa eso? Que la Corte o los tribunales se están amparando en ciertas competencias que son difusas para no aplicar o para no condenar situaciones de violación de derechos humanos. Hay un caso muy paradigmático, por ahí me doy el ejemplo. En Salta la situación de las escuelas públicas fue criticada porque era obligatoria la educación católica. Fíjense al día de hoy, a pesar de más de 100 años de la ley 1420. Eso se declaró inconstitucional, pero ahí hay un voto que abre la puerta a, bueno, esto no es inconstitucional per se por eso, porque no viola como la libertad de conciencia, que es un derecho humano, porque está dentro del marco decidible de la provincia. Y eso nosotros, yo al menos,
quienes formamos parte de algún grupo de investigación o docencia de la academia, lo vemos con cierto recelo, porque empieza por ahí a pergeñarse con el argumento del federalismo ciertas violaciones a derechos humanos actuales, que también eso es interesante de resaltar, a la luz de algunos fallos, que empiezan a ser cada vez más minuciosos y hasta desarrollar un marco de federalismo no solo de la provincia, sino también de los municipios, lo cual aún termina desvirtuando esta universalidad de los derechos humanos como algunos lo entendemos y lo pregonamos. Entonces habría como una relación directa al momento político y el quien gobierna en relación a la interpretación de la Constitución, porque mencionabas el caso de Fontevecchia, pero previo a lo de Fontevecchia hubo el caso del periodista Krimer, no recuerdo bien el nombre, escribe un libro sobre la matanza de los palotinos, y en su libro él menciona la complicidad de un juez que no investiga, y el juez lo procesa y lo condenan, y tuvo que esperar, no sé, como 18 años, porque él tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él ya había muerto, es decir, cuando el sistema interamericano le dice al gobierno argentino: señores, saquen calumnias e injurias, las llamadas delitos de prensa, y que fue, yo en esa época era, no sé si era diputada o senadora, que se cancela. Lo que pasa es que ahora se ha abierto una instancia del castigo civil, pero yo veo que hay un retroceso en relación, esto es lo que a mí más me impresiona, que ahí me pregunto en qué hemos fallado, que no hemos hecho una pedagogía del valor compartido. Y yo lo veo en el periodismo, por ejemplo, en estos días, que se confunde tanto con el tuitero con el periodista, porque por suerte, gracias a las redes, todos tenemos derecho a expresarnos. Ahora, el periodista está obligado a verificar si la información es falsa o mentirosa. Eso es lo que diferencia a un bloguero de un periodista, y que esto en el debate público que no se diga que la información no es una mercancía, que la protección constitucional que tenemos los periodistas no es un privilegio de los periodistas, es porque por la función que tiene que cumplir el periodista en garantía del derecho de la sociedad a ser informada. Me tiene que decir a mí, a la OEA, de cosas, y después también creo que hay algunos papers que vienen también, les dan argumentos como para que digan: ¿quién es esta persona que yo no sé y me va a decir que yo tengo que hacer esto o lo otro? Y eso empieza a ser casi, se empieza a extender en el discurso público, ¿no? Sí. Entonces, la Constitución queda condicionada ideológicamente, porque eso es un poco lo que sucede, ¿no? Sí, es correcto, la Constitución queda condicionada ideológicamente y también a las fuerzas del poder real, efectivamente, pero creo que no es tan difícil hacer una interpretación histórica de la Constitución. En 1994 sin duda quisieron ampliar el abanico y el catálogo de derechos humanos, eso queda claro. Y de hecho, ese abanico de derechos humanos que tuvo esa repercusión fue muy importante en distintos fallos, por ejemplo, que establecieron la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, digamos, la nulidad de las leyes de obediencia debida y pacto final. Tomaban la jurisprudencia de la Corte Interamericana en otros fallos, como por ejemplo Barrios Altos, que era un caso de Perú, y la tomaban obligatorias para Argentina y la imponían para terminar con esa situación de impunidad y poder avanzar en juicios en distintas sanciones en esos especial tipo de delitos. Y ahora acudimos a un cierre, efectivamente, que pone tela, y en ese fallo Fontevecchia dice: bueno, en principio son obligatorios los fallos de Corte. En principio, ¿cómo en principio? Son obligatorios, digamos, ¿no? El Estado se ha comprometido a cumplir con estos tratados internacionales sin ninguna obligación. Lo hizo en un momento de racionalidad donde distintas fuerzas políticas en el 94, muy variopintas,
digamos, radicales, peronistas, frente grandes fuerzas provinciales, decidieron racionalmente atarse, yo digo atarse al mástil hay una alegoría que es un barco que navega en unas aguas muy turbulentas, hay sirenas que quieren atacar a Hércules, y Hércules se ata al mástil, se pone para no escuchar a las sirenas que cantan, y en definitiva en ese momento se ataron a los derechos humanos, y ahora se hace como un reniegue de esa situación. Entonces, que cuando se dan estos cambios no sabía hacia dónde íbamos a ir, pero estamos analizando que obviamente no son en beneficio de todos y todas, y menos de las víctimas del pasado, pero de las actuales, de situaciones de violaciones de derechos humanos. Eso es un poco lo que vislumbramos. Para entretener la siesta voy a contarles algunas anécdotas que tienen que ver con esto, porque a mí me impresiona mucho la cultura que sostiene. El presidente Menem, la Constitución antes de que se reformara, exigía que el presidente tenía que ser católico. Entonces Menem, que era musulmán, no hay delito de ser musulmán, pero él tuvo que hacerse católico para poder ser presidente. Pero cuando asume como presidente, él repudia a su mujer como pueden repudiar los hombres en el Islam. La pone de patitas en la calle. No es metáfora. Yo siempre digo, ¿y qué pasa? No había feminismo, no había iglesia, no había... Nadie dijo nada. Se naturalizó todo lo que hoy es el escándalo, pero decir eso también fue una violencia contra la primera dama, que no, es decir, la pusieron en la calle. Eso la anécdota. Pero por otro lado, a mí me sigue maravillando la filosofía jurídica universal de los derechos humanos, y me gusta mucho algo que leí hace mucho tiempo, porque los seres humanos, ¿qué dice el artículo primero? Nacemos libres, y porque nacemos libres somos iguales, como somos seres racionales, estamos obligados a actuar fraternalmente. Porque no nos sentimos iguales, porque no actuamos racionalmente, y porque tampoco tenemos fraternidad, es necesario principios morales. Por eso a mí siempre me parece que sigue siendo una bella utopía, que es la utopía de los derechos humanos, y que les recomiendo mucho, además gracias a Gabriel. Leí un libro muy interesante, no recuerdo la autora, pero sí recuerdo lo que leí, de cómo es el debate, la figura de Eleonora Roosevelt, a quien yo le tengo una enorme admiración, porque es maravilloso cómo se va gestando, cómo ella, si a lo mejor Truman dijo, esta viuda la vamos a entretener, que vaya ahí a la Comisión de Derechos Humanos, y después ella realmente cómo construyen con el consenso, con diferentes filosofías, diferentes religiones, la forma como llevó adelante esa comisión. Pero quienes se abstienen, todos los países del régimen soviético, porque establecen una falsa, a mi juicio, una falsa tensión que sobrevive hasta hoy entre la igualdad y la libertad. Y yo siempre digo, pero yo no puedo reclamar por el pan, porque me falta el trabajo, por la igualdad, si yo no tengo libertad. Y hoy, cuando se habló a la mañana de la izquierda, ¿qué ha pasado con la izquierda? Bueno, la izquierda a mí me duele en el alma, porque he sido víctima por tener ideas de izquierda, es decir, ¿cómo no puede ver, decir que no hay derecha e izquierda a la hora que se tortura, que se encarcela, que se persigue? Y la concepción autoritaria, autocrática, populista, es esta concepción de creer, porque yo creo en la igualdad, yo te la voy a dar. Entonces necesitas de alguien que tome el poder, porque cree que desde el poder distribuye como si fueran buenitos los derechos. En cambio, la libertad es exactamente lo contrario. Si yo no tengo libertad, no puedo reclamar porque me falta el pan, me falta la posibilidad de decir libremente lo que pienso. Entonces me parece que estamos en un momento que de nuevo hay que volver a repetir, y estar muy alertas a esta tendencia de que
la enanchamos, pero ahora adelgacé porque hice una dieta y la achico. Es decir, porque yo escucho ahora un zoom de algunos que vienen con una filosofía, es decir, diciendo, no vaya a ser que quieran, que empiezan a aparecer los detractores. Entonces mi pregunta concreta es esta. Yo la primera votación que tuve que hacer como diputada fue la ampliación del Consejo de la Magistratura. Yo venía del Poder Ciudadano, así que por pura intuición dije, bueno, no podemos dar una representación política mayor. Me protegió la inocencia, yo me preguntaba, dije, no, voy a votar en contra, y de alguna manera, es decir, los que estaban en mi bloque no se animaron, que ya habían comprometido el voto. Pero ¿por qué los detractores critican ahora el Consejo de la Magistratura? ¿Qué te parece como institución? Yo creo que como institución el Consejo de la Magistratura, junto a otras que voy a hablar un poquito luego de eso, es fenomenal, digamos. En definitiva le saca al Poder Ejecutivo la habilidad de nombrar jueces que tienen que ser independientes, probos, para justamente tener un equilibrio entre las partes y fallar de forma razonable, teniendo en cuenta el catálogo de derechos, pero que durante buena parte de ciertos mandatos presidenciales se ha intentado cooptar ese poder judicial para hacer un poder judicial tendencioso hacia una idea política clara. Y esa situación, que ha pasado en muchos otros países, que sigue pasando lamentablemente, terminó, obviamente, por generar la inconstitucionalidad de esas normas por violación a la Constitución, que establecía un equilibrio de fuerzas. Ese equilibrio no se respetó y por eso se volvió el esquema anterior, que también deja a la Corte en una situación difícil, resucitando. Ustedes saben que las leyes las modifica el Congreso, los legisladores, a quienes elegimos. Y la ley actual de selección de jueces, que es un tema muy, muy delicado, porque todos en la vida vamos a pasar por algún juez, hoy en día está vigente una ley que los nombre, que los elige, pero que ya había sido derogada. Entonces, es esta imposibilidad, creo, de ponernos de acuerdo como sociedad, como política, de escuchar las ideas del otro en el Parlamento, de esa tolerancia, de esa escucha activa y de poder avanzar. Me parece que la política resolver ese anhelo que la Constitución del 94 imponía un límite para la politización de la judicatura y poder tener jueces independientes y de alta calidad. Creo que en esto que arrancaste diciendo, Norma, si es la Constitución o es la forma en que se desarrolla la política, hay dos temas que lo dejan muy claro. Una es que en Argentina falta al día de hoy el abogado del pueblo, no está designado el defensor del pueblo. Y eso también me parece muy importante para estos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que se desarrollen y que puedan ser litigados estructuralmente. Bueno, falta esa figura. La Constitución lo establece, pero no lo eligen en el Congreso, digamos, no está esa voluntad, ni de uno ni de otro, qué sé yo, después veríamos. Y el populismo cancela la posibilidad de participación ciudadana, porque yo soy el buenito que te doy los derechos, voy con una canastita distribuyendo derechos, y ahí uno ve, yo veo que lo peor que nos ha pasado en los últimos años, que se ha cancelado la participación ciudadana. Entonces digo, bueno, ahora que tanto nos dicen de la libertad de mercado, al mercado el único que le puede poner una limitación, si no se autorregula, es que el ciudadano sea responsable, reclame por sus derechos, todo, y esto es lo que yo siento que estamos como desmovilizados, ¿no? No participamos, no denunciamos, en el sentido de cuando nos afectan derechos mínimos, de las cosas que consumimos, o las construcciones que nos hacen. Sí, tengo una experiencia concreta de una construcción que se ha hecho en el Botánico, totalmente por una empresa española que hacen esa naturaleza encendida, que el humo, las luces y demás, y los vecinos hemos empezado a reclamar porque eso es el patrimonio, y las mariposas y las plantas y demás, no es. Fuimos a la justicia y ganamos en la justicia, nos dio la razón, pero no conseguimos que se demuela unos baños espantosos que han hecho ahí, que están... Y es muy impresionante porque los argumentos que uno escucha, yo digo, no puede ser que se digan, o cuando se debaten los temas del derecho a la protesta. Digo, tenemos el derecho a la protesta, lo que se reprime es el delito, no la protesta.
Entonces me parece que esta confusión que hay en el debate público, esto en la televisión, los programas periodísticos, es decir, nos ha llevado a esta ofuscación de que en el debate público no podemos tener un diálogo, pues ya ni siquiera es un consenso. Correcto. Todo se desmoraliza, todo se lleva a lo personal, los insultos que se... El enemigo del otro. Entonces eso es antidemocrático hasta por definición. Pero hay dos cosas que quisiera dejarles que para mí es como mi cantinela de la democracia, es decir, si no es plural, es antidemocrática hasta por definición. Lo que es relevante en una democracia es el respeto al diferente, no que sea diferente. Y ahí hay me gusta mucho, leo mucho a Hannah Arendt, y ella dice, porque somos iguales, nos entendemos. Pero en la igualdad, como somos distintos, necesitamos de la palabra y de la acción, que eso es la política. Entonces, claro, seguimos con la política como que es algo sucio, es decir, cada vez hay más desafección, es decir, cada vez se participa menos, y en relación a las mujeres, que es un tema del que yo me oponía al cupo, porque decía de qué sirve el cupo si vienen las amantes, las esposas, y en mi época se hacía bromas, decían los peronistas ponen a las esposas, los radicales a las secretarias y los sindicalistas a las amantes. Entonces, y después esta tradición política de tener dinastías donde las mujeres van heredando el poder, no es que lo han ganado, ¿no? Y cuento rápidamente, no es el tema, pero sí me impresiona. Nunca hemos tenido más prédicas feministas que estos últimos 10 años. Y sin embargo hay un retroceso y hay una deserción en las democracias desarrolladas de las mujeres en la política. Si uno la lleva al terreno nuestro, somos más, pero nunca ha estado más desprestigiada la política. Así que es perturbador para preguntarnos qué aporte podemos hacer a la política para rehabilitarla, porque sigo con esta idea de que el cadáver que nos deja la dictadura es la política. Sí. Si no hay política no hay democracia, y hay que democratizar el poder, ¿no? Eso me parece, sería mi mensaje. Como para cerrar, no sé si estamos, pero estaba hablando también con Gabriel el tema de cómo creo que hay un proceso de desconstitucionalización, que estamos en un momento que hay que prestar atención a esas cuestiones. Coincido absolutamente en lo que dice Norma, que la Constitución del 94 es generosa en generar mecanismos como consulta popular, iniciativa popular, y sin embargo creo que no hay defensa de los derechos humanos si hay imposición y si no hay también una verdadera cultura de la república, me parece, Norma. Cuando se hace mal uso, no importa por quién, por ejemplo, mecanismos como los decretos de necesidad de urgencia que modifican pautas elaboradas por todos en el Congreso y se gobierna de esa forma en 4 paredes, ahí también hay en muchos casos, situaciones que vulneran a un montón de grupos y que en definitiva está ajena a la participación ciudadana, ni siquiera en el Congreso, sino mediante decreto. Eso me parece que también hay que prestarle atención como una cultura del autoritarismo en estados de derecho y en estados constitucionales de derecho y convencionales, como diríamos que es el nuestro, al tener jerarquía constitucional de derechos humanos, pero que el poder real termina imponiéndose y fraguándolos en muchos casos. Yo decía, cuando venían los decretos de necesidad y urgencia, yo decía, yo no puedo delegar lo que es como dar un lazo para que después me enlacen. ¿Qué es lo que ha pasado con el Congreso, que se convirtió en, es decir, lo manejan a control remoto desde el Ejecutivo? Por lo menos esa ha sido la historia reciente. Ahora parece que ni siquiera control remoto lo pueden manejar. Pero bueno, está apareciendo todos estos vicios de la práctica política que ojalá podamos recuperar para tener efectivamente una cultura de valores compartidos, ¿no? Decía Leonora Rubio, le preguntaban que dónde se ejercían los derechos humanos, y ella, ahora me encantaría poder acordarme textual lo que decía, pero el sentido de lo que decía era: si usted no los defiende
al lado de su casa, con su vecino, con su compañero de facultad, en su trabajo, entonces los derechos humanos no tienen ningún... Si no se defienden ahí, es que no tienen ningún sentido, ¿no? Así que tengan vocación pública porque están acá, defiendan la dignidad que tienen como ciudadanos, sepan que tienen derechos, que no se los da a nadie, se los da solo la condición de ser personas, y esta es la maravilla de una filosofía jurídica que, no se olviden, nace de las cenizas del nazismo. El mundo horrorizado, para salir de ese horror, no busca venganza, sale por principios morales, con esta bella utopía que en muchísimos países no se cumplen, en el nuestro ya hemos hablado extensamente, pero sí es una filosofía jurídica humanitaria a la que uno tiene que aferrarse. Muchas gracias, Norma.